universitario Sensor UABC. El día de hoy estamos muy emocionados porque, como pueden notar, no nos encontramos en las instituciones de la universidad. A ver, Nick, platícame en dónde estamos. El día de hoy nos encontramos en la colonia Terrazas del Valle. Estamos aquí para convivir con los niños que tenemos detrás de nosotras que están muy entusiasmados. Recuerden, mi nombre es Víctor Rodríguez. Mi nombre es Azul Aquino. Esto es Sensor UABC, temporada 16. ¡Comenzamos! Siempre nos han dicho que debemos tener una buena alimentación y en esta época festiva no podemos hacer la excepción. Así que quédate, porque hoy en La Ciencia Cierta hablaremos sobre las consecuencias de una alimentación no saludable. Una de las ventajas de mantener tu salud en buen estado es para garantizar un correcto desarrollo físico y psicológico. La alimentación durante la adolescencia puede ayudar al establecimiento de hábitos alimentarios saludables, que estos permitan prevenir algunos problemas de salud en la edad adulta. Una de las principales causas por las que se tiene mala alimentación pueden ser suspensión de comidas. La mayoría de los jóvenes no desayunan o lo hacen de forma irregular e insuficiente, y esto puede provocar que presenten más dificultades en el aprendizaje y el rendimiento escolar. El abuso de las comidas rápidas. Aunque este tipo de alimentos destaquen por ser atractivos y baratos, contienen un exceso de grasas saturadas y carbohidratos refinados, y tienen un escaso aporte de fibra, vitaminas y minerales. Además, estas contienen y pueden tener un alto contenido en yodo, produciendo un escaso aumento del acné y disfunción tiroidea. El abuso de comidas rápidas pueden provocar el desarrollo de enfermedades como la obesidad. Ingesta entre comidas. Consumir alimentos entre las comidas produce una disminución del apetito y puede trastornar los hábitos dietéticos. En algunos casos, los alimentos que se consumen entre las comidas habituales tienen un alto contenido calórico y bajo nivel nutritivo. La alimentación pues va a influir en el desarrollo de muchas enfermedades crónicas y sobre todo crónico-degenerativas. O sea, la nutrición puede ser para prevenir la aparición de las enfermedades, o una alimentación de mala calidad pues puede llevar al desarrollo de enfermedades como diabetes, hipercolesterolemias, o sea, enfermedades cardiovasculares en general, e incluso cáncer, porque el cáncer se está empezando a asociar con la obesidad. Bueno, en esta temporada navideña, en esta temporada de fin de año, pues es muy común que por todas las cuestiones de festividades empiece a cambiar nuestros patrones alimentarios. Nos invitan a posadas o las fiestas de fin de año, y lo recomendable es que incluso en estas fechas pues nuestra alimentación se siga manteniendo saludable o balanceada. ¿Y qué consecuencias puede haber si no seguimos una buena alimentación durante esta temporada? Es que es muy común que durante esta temporada se gane mucho peso, y después, ya empezando el año, y que el propósito de muchas personas es perder peso en el propósito de año nuevo, pero se vuelve más difícil de perder. O sea, es el peso que ya querías o el que necesitabas perder, y además el que ganaste durante esta época. Entonces es muy común que se incremente bastante de peso, pero también el problema es que de alguna manera te acostumbras, o sea, ya llevas un ritmo de comer mucho y ciertos alimentos, y entonces quieres continuar con estos hábitos a lo largo del año. Entonces, pues eso dificultaría, los propósitos de mantener una alimentación saludable a lo largo del siguiente año. Esperamos que esta información haya sido de tu interés y no dudes en compartirla con tu familia y amigos más cercanos. La lucha libre es un deporte espectáculo, el cual siempre ha estado sujeto a las dudas sobre la veracidad del mismo. Pues, si bien es necesaria, la preparación y el entrenamiento para realizar ciertas rutinas no libra a los atletas de sufrir accidentes que en ocasiones los llevará a la lesión o hasta la muerte. Citando a Takubo, luchador, conocido como el exponente de la lucha libre, uno sube al ring y no sabe si bajará o cómo bajará. Golpes, desgarres, fracturas y hasta la muerte. Pero, ¿qué
¿Qué sucede cuando se presentan estos casos? ¿Por qué se presentan? Las variables son distintas. La preparación de los gladiadores, una mala ejecución sobre el ring, la atención médica inmediata, la responsabilidad del promotor para respaldar a los luchadores. Los luchadores que se encuentran dentro de una empresa reciben el apoyo de la misma en cuanto se presenta una lesión. Estos deben alejarse de los cuadriláteros por un tiempo. La atención médica corre a cargo de la empresa hasta que el luchador regrese a los cuadriláteros. Sin embargo, en el terreno independiente, los luchadores están descobijados y no tienen detrás quien los respalde en caso de una lesión, por lo que los gastos deben correr por su cuenta. Cada luchador sabe de cierta manera los riesgos y consecuencias que este deporte puede provocar. Ya se han presentado diversos casos de muerte en luchadores. Entre los más sonados fue el conocido Hijo del Perro Aguayo, el cual murió en plena presentación por una patada propiciada por Rey Mysterio Jr. en el auditorio Fausto Gutiérrez Moreno, en la ciudad de Tijuana. Recientemente se dio a conocer la noticia de que el famoso luchador, conocido como La Parca, falleció debido a las complicaciones después del accidente suscitado a finales del 2019. Situación que le ha dado vuelta al país por los amantes y las personas que se dedican a este deporte. Pero, ¿quién es La Parca? Nació en Hermosillo, Sonora y fue registrado como Jesús Alfonso Escobosa Huerta. Comenzó su carrera en la lucha libre bajo el nombre de Caris la Momia. En ese entonces ya había alguien con el nombre de La Parca. Cuando este último sale de AAA, la empresa de lucha libre le cede el título al sonorense, agregándole el Junior. Pero quedarse con el nombre no fue nada sencillo. En su momento se coronó campeón ante LA Park, lucha en la que estuvo en juego el mote. Poco a poco se fue convirtiendo en un importante personaje de la AAA, amado y odiado. Tuvo sus primeros pasos con los técnicos, pero en el 2011 los dejó para irse con los rudos. No duró mucho con ellos, pues apenas 2 años después regresó al bando de los técnicos. Fue ganador de distintas luchas importantes, tales como apuestas de máscara y el campeonato conocido como Rey de Reyes, por mencionar algunos. El legendario luchador fue atendido de emergencia el viernes 10 de enero por la noche, debido a un fallo en pulmones y un riñón, que derivó en una insuficiencia renal, dándose a conocer su deceso el día sábado 11 por la mañana. Es importante reconocer los riesgos que deciden tomar todos aquellos que pertenecen a este deporte, pues el amor y pasión que se le tiene es más grande que cualquier posible accidente. Continúen viendo Sensor UABC. Formó parte del evento anual llamado Haz feliz a un niño, en el cual se realizaron dinámicas para niños de escasos recursos, tales como entrega de juguetes, brindarles alimento y actividades recreativas. Hola, mi nombre es Adriana Ortega, soy licenciada en Tecnología Educativa, tengo 28 años de edad. Nuestra labor aquí en Parroquia María Inmaculada, en el Centro de Jóvenes
Misión con Jóvenes, son diferentes programas los que realizamos. Uno de ellos, en este caso, podría ser el programa de becas, en el cual se atiende a niños de primaria y secundaria, a jóvenes de preparatoria y universidad. También tenemos el programa de migrantes, en el cual ayuda a las personas que se encuentran en una situación vulnerable al salir de casa, ya sea en el extranjero o aquí mismo en nuestra nación, en México. Tenemos el programa de pastoral social, en el cual se encargan de hacer visiteos a casas y ayudarlos de alguna manera a las familias, ya sea con alguna lona, con medicamento, con despensas o bien la necesidad que podamos nosotros cubrir a ellos. También tenemos asesorías psicológicas y talleres para padres aquí en nuestra comunidad, en la cual son totalmente gratis. Se atienden a adolescentes, jóvenes y adultos en diferentes horarios dependiendo de la disponibilidad de las personas. Asimismo, pertenecemos a un movimiento llamado SEARCH, en el cual somos muy bendecidos porque tenemos alrededor de 400 jóvenes activos en este año, ¿no? Entonces, es un movimiento que nosotros somos muy bendecidos porque aquí en Tijuana somos la pastoral juvenil más grande, entonces estamos muy bendecidos con ellos. El papel que yo desenvuelvo aquí es como asesora en el programa de becas. Soy encargada del programa de becas y también estoy encargada en el programa de migrantes. Asimismo, tenemos un pequeño programa que es de comida caliente. Ayudamos a todas las personas que pasan por la comunidad de La Morita, a todos los pepenadores que van a reciclar, que van a entregar algún recicle y que dependen de ellos su sustento en casa. Les damos comida caliente y soy la encargada de esos 3 programas aquí. Soy una sandía, gorda, gorda, gorda. Soy una sandía, gorda, gorda, gorda. ¿Qué quería ser? La más bella del mundo. Quería ser la más bella del mundo. Splash aprendió a bailar. Splash aprendió a bailar. El día de hoy tuvimos un evento muy agradable en el cual jóvenes vinieron a compartir algunos presentes a los niños que no tuvieron alguna Navidad o algún obsequio un Día de Reyes, y el día de hoy se fueron muy contentos ya que desde un inicio estuvieron jugando, estuvieron bailando, estuvieron cantando y asimismo recibieron un presente y los niños se fueron muy muy contentos y eso la verdad los hizo muy feliz el día de hoy. Muchas gracias a Ascensor de UABC que vino el día de hoy a compartir los presentes a nuestra comunidad. Muchas gracias por traer ese presente para cada uno de los niños que no pudieron tener algo en Navidad o en Día de Reyes. El mensaje que queremos dar el día de hoy por parte de Misión con Jóvenes es que se acerquen a nuestros programas. Tenemos diferentes programas en los cuales los podríamos apoyar. Asimismo, clases de inglés, de taekwondo, de canto, entre otras muchas cosas que se mencionaron anteriormente. Ustedes pueden venir, es totalmente gratis la ayuda. Se pueden acercar con nosotros, podemos tomar sus datos, ayudarlos de alguna manera y aquí siempre van a ser bienvenidos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy el staff de Ascensor prepara algunas actividades para convivir con los niños de la comunidad de Terrazas del Valle. ¿Tú qué me cuentas, Azul? Así es, algunas de las actividades que realizamos fue quebrar una piñata, cantar canciones, hicimos actividades recreativas y también hicimos una entrega de regalos, entre muchas otras actividades que realizamos para lograr una buena convivencia con los niños. Así que no se despeguen, que es Ascensor UABC. ¡Continuamos! Cerrar ciclos. Cerrar un ciclo amoroso puede parecernos algo muy complicado dependiendo del dolor que haya generado la ruptura de la relación. Lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando un ciclo se cierra, otro se abre.
Y aunque cerrar ciclos se refiera a abandonar realidades que nos hacen daño, siempre originará duelo. Por lo tanto, es necesario permitirnos vivir esa tristeza que traen consigo los finales y despedirnos de esa realidad que está por desaparecer. El principal objetivo de cerrar ciclos es ponernos en paz con el pasado para seguir adelante sin que lo vivido nos afecte y tampoco invada nuestro presente. De igual forma, debemos recordar que todo final implica también un comienzo, y este debe ser el foco de nuestra atención e interés. Soledad. Desde los tiempos de las cavernas, aprendimos que todo era más fácil siendo aceptados en un grupo social, colaborando y enfrentando las amenazas todos juntos, ya que estando solos teníamos muchas posibilidades de no sobrevivir. Pero la soledad como tal no es mala. Al contrario, es algo necesario para reponernos y energizarnos. Lo que en realidad le hace daño a las personas es sentirse solas, la soledad interior. Esta sensación de soledad surge cuando centramos la atención en nuestro propio ego. Nadie me acompaña, nadie me escucha, nadie me quiere y nadie me apoya. Este sentimiento de soledad genera frustración y solo desaparece cuando nos enfocamos en el nosotros en lugar del yo. Resiliencia. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a una tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas. De igual forma, es la fortaleza humana para reaccionar a un evento traumático. De manera que es resiliente quien sabe soportar el dolor sin lamentarse ni desesperarse. Esta misma pone en orden las experiencias alegres y de dolor, creando interpretaciones positivas, logrando así reestructurar las experiencias negativas. Corresponde a un cierto bienestar psicológico que se mantiene ante las perturbaciones o las situaciones estresantes que puedan acontecer en nuestra vida. Una persona que es resiliente reconoce y comprende que es el único que controla su alegría y su destino. Tú cállate, Mariano, tú no sabes inglés. Es que siempre crees que es mi culpa, Alejandra. Es que si es tu culpa, o sea, te la pasas con tus amigos, pareciera que ellos son tu novia. Por lo menos ellos no molestan. Oye, Nadia, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Que no aprendes nada en la escuela? A ver, pues déjame ayudarte. Perdóname, no me molestas. Mariano, no te agüites, luego te enseño. Profesor investigador de la Facultad de Derecho, platicó con nosotros acerca de su destacada participación y trayectoria en artes escénicas. El maestro Pedro Carrillo Toral, videografía. Bueno, recuerdo que desde que estaba en la secundaria, cuando se hacían los concursos de cuento, concursos de poesía y cosas así por el estilo, entré a un concurso de cuento. Entonces ganó el concurso y se fue a nivel nacional. Y me entrevistó Guillermo Ochoa en un programa que se llamaba Hoy Mismo. Entonces dijo, ¿pero usted lo escribió? Pues yo era un adolescente. Le dije que sí. Dijo, ¿y esto es cierto? Le dije, no, fue totalmente de mi intelecto. En la prepa hice una novela, pero era narcosatanismo. No sé ni de dónde surgió la idea. Perdí ese libro, bueno, el manuscrito, y años después todo lo que yo había escrito en mi libro se presentó en Tamaulipas por un señor que le decían el padrino, de apellido Constanza. O sea que hizo misas satánicas, pero con droga de por medio. Y ahí otra vez, sin querer, me convertí en la figura porque yo había escrito todo eso. Después, en aquel entonces, escribí una historia muy de un niño que precisamente lo secuestraban. Pasó el tiempo, después lo convertí a lo que era una averiguación previa, y hoy en día pues ya es un juicio oral, ha ido transformando, y parece que hasta hoy ya la suerte pues está de mi lado, porque ya se interesaron en llevarla a cabo a la pantalla grande. Pues están ahorita invitados, todo es cuestión de firmar contrato con Bruno Bichir, Dayane García, Luis Felipe Tobar,
reventar y la productora va a ser Liliana Moreno, que es una artista local. No, para nada, ni siquiera derecho. El caso de derecho, pues trabajaba aquí en Vicerrectoría, yo era mensajero, y el primer director de la Facultad de Derecho, que falleció hace poco, en paz descanse, el güero López famoso, Luis Humberto López Gutiérrez, me decía, métete a derecho, y le hice caso y me metí a derecho, y derecho me absorbió totalmente. En cuanto a lo demás, pues escribí algunos monólogos que se los pasé a Adal Ramones, obras de teatro que han representado personalidades como Mauricio Herrera, que le he hecho entrega de ellos, y muchas de ellas pues se han presentado aquí en obra de teatro, como esta del Amigo Incómodo, que esta obra la hemos presentado aquí en el Teatro Universitario y tenemos el récord, que es la única obra de teatro que ha llenado el teatro a reventar por 6 ocasiones consecutivas. Y actualmente tenemos esta La Pared Vacía, que vamos más o menos por el estilo que hemos llenado aquí el Teatro Universitario. Es una historia llena de ternura, de amor y sobre todo de cuestiones chuscas de la vida real. Es una película, es un film es un largometraje que se llama La Víctima, donde cuántas veces somos la víctima en un proceso, pero la gente nos acusa. Es un maestro, es un médico, legista, que da clases aquí en la Facultad de Derecho. Le secuestran a su hijo y entonces, como no hay por dónde buscarle ni nada, él empieza a investigar por su propia cuenta, hasta que sabe que a su hijo se lo robaron y lo vendieron en la ciudad de Monterrey. Entonces ahorita pues trabajo en actores de primer nivel que están interesados, y parece que lo vamos a llevar como un proyecto. Mi sueño dorado y el de muchos, ver que un trabajo llegue a la pantalla grande. Pues mira, ahorita seguir trabajando aquí hasta cumplir ya con el tiempo que nos marca la ley, hasta la jubilación aquí en la facultad. Entonces, insisto, es mi hobby, pero ahorita quiero terminar como debe de ser aquí ya mi tiempo en la Facultad de Derecho y seguramente dedicarme a esto. El día de hoy te presentaremos los proyectos de vinculación con valor en créditos. Pero te preguntarás, ¿qué es un proyecto de vinculación con valor en créditos? Son proyectos de carácter optativo en los planes de estudio, que se desarrollan en coordinación entre la unidad académica y los sectores social y productivo, como una experiencia de aprendizaje para los alumnos, con la participación de docentes, profesionistas y los consejos de vinculación de las unidades académicas. Podrán estar integrados por varias unidades de aprendizaje, obligatorias u optativas. ¿Para qué sirve un proyecto de vinculación con valor en créditos? Tienen como propósito aplicar y generar conocimientos para la solución de problemas, desde acciones de investigación, asistencia o extensión de los servicios, entre otros. Fortalecen el logro de las competencias y de los contenidos de las unidades de aprendizaje. Fortalecer el aprendizaje extramuros y acercar al alumno al ámbito de su profesión. La adquisición de nuevos conocimientos dentro del ritmo de trabajo de una empresa. Desarrollo de habilidades y valores que impacten en la formación integral del futuro profesionista. Componentes de un proyecto de vinculación. Se compone por ejercicio investigativo, ayudantías, estudio independiente según el tipo de proyecto, servicio social profesional, prácticas profesionales, programa de emprendedores universitarios. Beneficios para el alumno. Contacto con el ambiente laboral antes de egresar. Adquiere experiencia profesional hasta 1 año y medio antes de graduarse. Acredita materias contenidas en el proyecto. Acreditación de prácticas profesionales, servicio social y otras modalidades de obtención de créditos. Experiencia única de solución de problemas reales en equipos de trabajo. Posibilidad de obtener empleo donde realizó su proyecto de vinculación. Recomendaciones.
Los alumnos podrán cursar proyectos de vinculación solo en la etapa terminal. Solo se puede cursar un proyecto de vinculación con valor en créditos por periodo escolar. Los proyectos deberán ser autorizados por el Comité de Vinculación de la unidad académica. Si desea obtener mayor información acerca de estos proyectos, las modalidades que pueden incluir, así como los programas de unidades de aprendizaje y créditos asociados, favor de dirigirse con el coordinador de proyectos de vinculación con valor en créditos de su unidad académica, o en su defecto, en el área de formación profesional y vinculación universitaria en la misma. Esperamos que esta información te sea de ayuda. No dejes de ver tu programa Sensor ABC. Continuamos. Bienvenidos a un episodio más de su sección Detrás de. En la cápsula de hoy hablaremos sobre Haz Feliz a un Niño, un evento realizado por el Taller de Televisión, el cual tiene la finalidad de convivir con niños de zonas vulnerables en distintas comunidades de esta misma. Mi nombre es Esmeralda. Yo soy Adriana. Yo soy Lice. Mucho gusto. Yo soy Azul. ¿Qué es la función? Soy Brenda. Yo soy Goku. Me llamo Brandon. Hola, mi nombre es Néstor. Hola, mi nombre es Ángel. Y por esta lado tenemos a... Venga. Y por la parte de atrás tenemos al camarógrafo estrella Pablo. Un fuerte aplauso para Pablo. Y por supuesto, obviamente, pues nosotros somos universitarios y pues no tenemos carro y no manejamos, ¿no? Y por eso el conductor designado les presento a Cristian Aguinaldo. Entre las dinámicas que se realizaron fueron actividades lúdicas, recreativas y finalizando con la entrega de regalos. En esta ocasión, el equipo de Sensor UABC e Ilumina nos dimos a la tarea de llevar este evento hasta la comunidad de Terrazas del Valle, con el grupo de jóvenes del movimiento Search, en la parroquia María Inmaculada. Aquí tenemos el centro de jóvenes. Nosotros, el centro de jóvenes está aquí, son las oficinas del centro de jóvenes. Aquí arriba está el templo, que es la capilla, la iglesia, por así decirlo. En la parte de abajo, como nos acabamos de mover, como les decía, está un pequeño salón, es la oficina parroquial. Y en la parte de abajo le llamamos ese edificio La Bola. Entonces cuando dicen, la iglesia, la bola, ya lo ubican más por la bola, ¿no? Esta iglesia, ese es un salón como de charlas. Este evento es un apoyo mutuo, tanto para las comunidades como para los estudiantes, ya que es una oportunidad para adquirir nuevas experiencias y seguir formándose profesionalmente, así como sumar horas para su servicio social. Esperamos si haya sido de su agrado esta edición de Haz Feliz a un Niño. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros en el capítulo del día de hoy. Como pueden ver, en la despedida estamos acompañados de la comunidad y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros lo hicimos. No olviden seguirnos en las redes sociales como lo son Facebook, Instagram y YouTube. Tampoco olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y su repetición todos los miércoles a las 11 a.m. Recuerden, mi nombre es Víctor Rodríguez. Yo soy Azul Aquino y esto fue Sensor UABC, temporada 16.